Hola amigos, soy Alberto Rodríguez, humanista, vegano, actor, presentador y frecuentador de les piscines municipales, aunque seguramente ustedes me recordarán del clásico Disney La Casadiella y la Bestia o de la película 7 años en el Chigre. Así soy yo, un paisano auténtico y asturiano, 100% asturiano, como la sidra con denominación de origen. Si tú también y es 100% asturiano, ¡atiende! Ya van unos cuantos vídeos y ya va siendo tiempo de que repasemos. Vamos a ver, la sidra de Asturias ye única por una serie de razones, entre munches, tres. El so orixe, la so elaboración y el escanciao. Para eso nos vestimos así. Y vamos a hacer este vídeo, cómo escanciar correctamente un culín de sidra de Asturias. Este vídeo va a ser traducido simultáneamente al idioma francés por un clon. Entres el clon. Un clon que hay una tecnología carísima que nos cede la DOP, mediante la cual podemos mandar este mensaje al país vecino. Y lo primero de todo es pedir disculpas a mi abuelita Pilar, la auténtica marquesina, a Tip, a Col y, por supuesto, a los que sí sabéis escanciar. ¿Empezamos? ¿Empezón? ¿Entamamos? ¿Entamón? ¿Socabramos? Sí, hombre, no me jodas. Bueno, muy bien, fuera bromas. Lo primero que tenéis que saber, para escanciar correctamente un culín de sidra de Asturias, el vaso tiene que estar vacío, porque si está en lleno, ya no se puede escanciar. Si le vas en para vacié, le culín se folle. Muy bien. Segundo, con el vaso vacío, quiero decir, hay que ponerlo en la parte inferior y la botella en llena en la parte superior. Le vasé para abajo, el butel para arriba. Muy bien. Un detalle importante. El vaso hay que ponerlo con el furacu mirando para arriba y más o menos con un ángulo de 35 grados. Porque si lo ponéis a 90 grados y mirando para abajo, fijaos lo que pasa. Mira qué curioso, ¿eh? ¿Ves? Que no vale. No vale. Ponse todo, feche un Cristo, llega el chigrero y reviéntate la boca, déjate la cara como el mapa Los Picos de Europa y con razón. ¡Olala! Dale chigre, una hostia, se rifé. Pues ya lo tenemos todo. Vamos a echar un culín de auténtica sidra de Asturias. ¿Qué aprendimos? La mano abajo con el vaso vacío, en la zona noble. Esto lo más estirado que podáis. Yo no puedo más que esto porque tengo un pinzamiento en el hombro. Y ahora intentáis hacer un chorro lo más continuo y igual de lo que es la auténtica ambrosía asturiana. Ahí va, mira para aquí. ¿Qué tiráis? Que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Ahí lo tienes, ¿qué te parece? Un auténtico culín de sidra de Asturias. Bueno, ya valió, que da pena verlo, Voy a beberlo, pero por puro respeto a lo que lleva la sidra. Oye, clon, ¿harás el favor de marchar y buscarme a un profesional del escanciado como Dios manda? Dames y caballeros, con todos ustedes, el Messi de los escanciadores. Con todos ustedes, Salvador Hondo. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Estamos aquí. Esto lleva a ti. Eso también lleva a ti. Que a él no hay falta porque es un artista, pero vamos a ponerlo, que ya lo puse yo bastante fecho, una yaceria. Proceda, don Salvador. Vamos a proceder. Vamos para allá. Ahí lo tenéis. Botella en llena en el brazo de arriba, vaso vacío en la zona noble. Fijáis que él, como es raza superior, tiene el brazo un poquitín más yoñe, pero ahí está, un auténtico culín de sidra de Asturias. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo. Que corra la sidra, pero eso sí, la sidra de Asturias.